Bienvenidos a un episodio más de Cultivando Ideotas. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás? Muy bien, James, ya extrañando hacer otro episodio contigo y pues igualmente interesado de escuchar sobre este tema del cual conozco poco, pero me llama mucho la atención, que es un tema que además de delicado, pues también marca o ha marcado a muchos países y personas. Sí, creo que es interesante porque, bueno, en días pasados acaban de nombrar al Papa León XIV, Chavita, y bueno, pues hemos visto sin duda un sinnúmero de programas sobre el cónclave, hasta una película, Chavita. Sí. Pero nosotros vamos a enfocar este programa en otro sentido, ¿no? Durante siglos los papas han sido considerados como guías espirituales, pero también han sido actores políticos clave, estrategas, diplomáticos e incluso en algunos sentidos hasta cómplices, Chavita. Definitivamente. ¿Cómo ha ejercido el Vaticano su poder desde que se convirtió en un estado soberano? Vamos a preguntarnos eso. ¿Y qué vínculos han tenido algunos papados con dictaduras? Y bueno, pues algunos de los secretos que guardan estos papados, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues la iglesia está hecha de hombres y los hombres cometemos errores, ¿no, Chavita? Definitivamente, yo creo que la iglesia, si bien tiene una base, digamos, de bondad, pues sí ha sido muy mal utilizada mal y bien utilizada a través de los años, porque no puedo decir que todo sea malo, pero creo que pues tanto figuras de Estado, países, instituciones, creo que han tomado partido en influenciar y en beneficiarse a través de pues toda esta red, porque es una red internacional que pues es escuchada por millones o cientos de millones de personas en el mundo, ¿no, James? Sí, y por eso hoy en Cultivando Ideotas nos vamos a sumergir en una historia de fe, poder y escándalo. Bienvenidos a Los Papas y el Poder, Chavita. Espero lo disfruten. Pues para empezar este viaje, Chavita, yo creo que nos tenemos que remontar. No me quiero remontar a papas, pero bueno, por ahí voy a decir algunas anécdotas de algunos que estuve leyendo. Pero nos vamos a remontar como a esta última etapa que viene de 1900, siglo XX, ¿no? Donde en 1929 Benito Mussolini y el Papa Pío XI firman estos llamados pactos de Letrán o concordato de Letrán. Okay. Y así nace el Estado Vaticano, Chavita, un pequeño territorio, pero inmenso en poder simbólico, ¿no? A mí me sorprende, yo nunca lo había pensado, James, ahora que estuve leyendo un poco, y pues siendo tan pequeño, tiene embajadas en todo el mundo. Yo supongo que no en todos los estados, pero me imagino que tiene más embajadores o casi igual de embajadores que su población. No sé de cuántas personas vivan o tengan un pasaporte del Vaticano, ¿no? Sí, y sobre todo lo importante, Chavita, ajá, de esto que dices, estos tratados de Letrán generan una cuestión fuertísima de poder, que es que el Estado Vaticano se ha considerado un estado libre y soberano de Italia, ¿no? Distinto a Italia. Se vuelve un país y como país su jefe de estado es como si fuera un presidente. Sí, así nada más, ¿no? Entonces, este poder que le da Mussolini al Estado Vaticano es ponerlo a un nivel de país, ¿no? Entonces, ajá, este Pío XI pues, fue elegido en un momento de redefinición del poder de la iglesia, ajá, frente al Estado moderno. Hay que entender el contexto histórico en el que se firma el Pacto de Letrán. Mussolini gana legitimidad, la iglesia recibe inmunidad, propiedades, dinero y soberanía. Órale, y además
supongo que antes, yo no sabía que era tan relativamente nuevo el Vaticano, pero supongo que al pertenecer antes este territorio a Italia, si había algún problema con un sacerdote, que en ese entonces la religión católica ya tenía mucho poder, o más bien en ese entonces tenía más poder que hoy en día, y bueno, podía agarrarse a cualquier persona religiosa no conveniente para Italia o para alguno de los estados amigos de Italia. Pero al darle, como tú dices, la figura de estado, pues ya ellos se pueden basarse en sus propias leyes, ¿no? Me imagino que ya Italia deja de tener totalmente pues jurisprudencia, o ¿cómo se le diría eso? Sí, y es bien importante, digamos, lo que dice y cómo llega Pío XI a este Estado Vaticano. Creo que su perfil intelectual y firme fue ideal para negociar desde una posición doctrinal sólida frente a este fascismo de Benito Mussolini. Al principio, digamos, no podía Mussolini y Pío XI pues estar peleados con todo lo que se concedieron en el tema de poder. Entonces lo que genera el Papa es, pues, no te podías meter con alguien que ya te hizo país, ¿no, Chavita? De hecho, yo leía que en su momento, en este pacto del Letrán, se había acordado que fuera la Iglesia Católica la que estuviera como control de las escuelas en todo Italia, lo cual cuando Mussolini lo lee, pues se enoja muchísimo y de facto le quitó ese poder a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque las juventudes fascistas tenían que formarse desde la escuela. Y me da mucha razón, porque si no te quita toda tu juventud, si en algún momento le eres inconveniente al Papa, pues la gente, y eso es a mí lo que se me hace lo más poderoso de cualquier religión, la fe ciega en Dios puede hacer que, no sé, si dice hoy el Papa a sus seguidores, nadie entra a la guerra de Estados Unidos con Putin, va a haber soldados que así amen a su país, aman más a su Dios. Entonces yo creo que ahí se ve, muy importante lo que dices, porque y es interesante señalarle a la audiencia el poder de la Iglesia Católica. La otra vez lo veía en un artículo que salió creo que en Newsweek, en donde decían algo para ver uno la inmensidad de esto, ¿no? Una de las influencias más importantes es Taylor Swift, y más o menos genera de influencia unos 300 millones de personas. Los otros dos que generan mucho más, un poco más que Taylor Swift, son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que más o menos mueven de influencia como 450 millones de personas. La Iglesia Católica en su conjunto podría representar el tercer país más poblado del mundo, con 1.3 mil millones de personas que mueve de influencia. Entonces es interesante, Chay. Pero bueno, regresando a este tema histórico, pues el fascismo de Mussolini y el Estado Vaticano se empiezan a tensar, ¿no? Porque no puedes convivir con una iglesia que se supone que persigue los principios de justicia, de libertad, ¿no? Contra un régimen dictatorial. Entonces, la alianza se empieza a tensar, ¿no? Y empieza ya el surgimiento del nazismo en Alemania, Chavita. Y Pío XI decide publicar una encíclica llamada Mitbrennender Sorge, que en la traducción se llama Con ardiente preocupación, que escribe en alemán y que la dirige directamente al pueblo germano y ordena que esa encíclica sea leída en iglesias de Alemania a escondidas de la Gestapo. Entonces, perdón que te interrumpa, Jess, porque seguramente a gente como yo no va a entender tanto, o bueno, no lo sabía quizá. Una encíclica es un mensaje que se hace llegar de parte del Vaticano directamente a un del territorio Papa por parte de sus sacerdotes. No necesariamente a un territorio, pero puede ser dirigida con un objetivo específico,
¿no? Ok. El Papa, no sé, León XIII, por ejemplo, tiene una encíclica que es dirigida a la doctrina social. O sea, el poder de una encíclica está dirigido a un fin, ¿no? A atacar un problema que puede ser territorial, como en el caso del nazismo, o puede ser global, ¿no? Que está viendo el Papa y que lo trata desde la doctrina de la iglesia. Perfecto, pero, gracias. Digamos, en esta encíclica en específico, pues el Papa va a condenar el nazismo, el racismo y el culto al Estado por encima de Dios, ¿no? Entonces muchos lo toman como que esta encíclica fue pues una denuncia directa contra Hitler, ¿no? Y al parecer Pío XI estaba decidido, por lo que yo estuve leyendo, a ir más lejos aún de la encíclica y decir un discurso público en contra del nazismo. Pero pues este Pío XI muere misteriosamente un día antes de pronunciar el discurso, ¿no? Y pues lo que pasa en la política de la iglesia, que ha sido muy fuerte a lo largo de la historia, pues algunos papas, cuando los intereses no se alinean, mueren misteriosamente. Qué fuerte, ¿no? Yo creo que sí los truenan, ahí diríamos los mexicanos, pero es tanto un puesto súper importante, así como una condena medio de muerte, ¿no? Ese cargo no se renuncia, además. Se puede renunciar, chavita. O sea, cuando ya te votaron, te dan la oportunidad de decir si quieres o no. Ah, claro. Antes de que salga antes de que salga el Habemus Papam, ¿no? Pero bueno, pues esto es casualidad, fue silenciado, pues el misterio aún está, ¿no? De Pío XI. Luego, el secretario de Estado y experto diplomático del Vaticano, un cuate de nombre Eugenio Pacelli, bueno, es elegido papa. Él se nombra como Pío XII, ¿no? Y se nombra como Pío XII justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su elección buscaba garantizar una figura que entendiera los riesgos internacionales y que pudiera mantener una neutralidad del Vaticano. Ok. Y lavarse un poco las manos, ¿no? Y creo que eso afecta muchísimo a la iglesia de esa época. Ajá. Pues porque ¿cómo vas a tener una guerra tan fuerte y tan cruenta como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como iglesia te vas a mantener callado. Muchos han hablado que Pío XII optó por una diplomacia cuidadosa. También algunos dicen, pues cómo iba a ponerse Pío XII, ¿no? Con el tamaño de Estado que se representa el Vaticano contra Hitler, que en ese momento tenía un ejército impresionante y muy poderoso, ¿no? Podía haber puesto en algún momento, dicen, en riesgo al Vaticano. Entonces, sí tiene esta crítica por no denunciar abiertamente el Holocausto, pero también dicen que en privado ayudó a muchos judíos escondiéndolos en conventos y facilitando redes de ayuda. Dijeron, pues a ver, si bien el Vaticano es neutral, de facto sí estaba en contra y bueno, pues muchas iglesias sirvieron de refugios. O sea que al final Pío XII era una persona un poco más del lado del bloque antinazismo, es lo que se dice. Pues no sé, chavita, no sé, y ese es un tema, porque también tiene un tema oscuro. Después de la guerra, ¿no? Este llamado Ratline, que era esta red clandestina para sacar a los líderes del nazismo, ¿no? Pues con algunos apoyos de sectores eclesiásticos, ¿no? Sí se ayudó y se ha comprobado que se ayudó a exoficiales nazis a escapar hacia Europa o hacia Sudamérica para evitar estos juicios, especialmente en Argentina y Paraguay. Ejemplos, personajes como Adolf Eichmann o Joseph Mengele habrían escapado con pasaportes emitidos por organizaciones vinculadas a la iglesia como la Cruz Roja o el Vaticano. Y aquí viene también
muy junto algo que me decías tú y que querías hacer un pequeño apartado sobre lo del Banco del Vaticano, el cual también ha resguardado bienes de personas durante las guerras, y me imagino que también ha sido un ingreso muy fuerte para pues muchas personas ya lamentablemente no pudieron recuperar sus bienes, ¿no? Qué importante lo que dices, porque es Pío XII el que crea el Banco del Vaticano, chavita. Pero sí creo que justo lo crea con esta finalidad, no nada más resguardar pues las limosnas, resguardar los ingresos de la iglesia. Entonces, digamos, este tema del escape de estos exoficiales nazis, ¿habrá sido una operación para proteger a cristianos perseguidos o un incumplimiento deliberado, chavita? Hasta a lo mejor favores. ¿Quién quita y Hitler no atacó el Vaticano porque pues había seguidores católicos que le dijeron, oye, yo te hago el paro, diríamos en México, Pío? Pero pues si ya pasa algo, puede ser, digamos, una por otra. Sí, y bueno, pues hasta hoy es una cuestión que esa parte de la historia sigue siendo un debate. ¿Qué pasó con ese silencio del Papa Pío XII? ¿Ayudó al nazismo? Todavía es debate. Yo no quiero lavarle las manos a los católicos ni a los papas, pero poniéndose en esa postura, con tanta presión de poder influir en que muera tu estado, tu integridad, pero también tus seguidores que están en todo el mundo, que puedes, digamos, que puedes arriesgarlos. Yo creo que no son decisiones fáciles y se ha satanizado más de lo que, pues más de lo necesario a los papas y a los sacerdotes, ¿no? No que no sean inocentes algunos. Bueno, entonces Pío XII, chavita, pues es un papa que muere, ¿no? En el 58. Y nombran a un cuate de nombre Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII, ¿no? Su llegada al papado fue muy sorpresiva para muchos, ya que y dicen que era un papa que ya era mayor, tenía casi 77 años en el momento de su elección. Y como dicen en estos cónclaves, como en este caso de León XIV, pues no era considerado el candidato con más probabilidades. A menudo a este papa se le veía como un papa de transición, alguien con experiencia diplomática. De hecho, este papa había sido nuncio apostólico en varios países. Y fue el patriarca de Venecia, ¿no? Y bueno, pues todo mundo decía pues que su pontificado iba a ser breve por su edad, ¿no? Pero luego lo que hace, chavita, pensando que era un papa de transición, convoca una de las cuestiones más importantes que ha pasado en la iglesia en el último siglo. Convoca un concilio Vaticano II, que es pues yo podría decir que es una reunión en la que la iglesia toma y dictamina las cuestiones más importantes de la misma, ¿no? Órale. Dirían más hable el diablo por viejo, ¿no? Es correcto. Entonces, este Juan XXIII convoca uno de los eventos más transformadores en la historia moderna de la iglesia. ¿Por qué? Porque decide internacionalizarla, ¿no? Órale. En esa época, y es impresionante que en los 60s, prácticamente llegando a 1960, las misas se daban en latín antes de esto. Y el Concilio Vaticano II determina que las misas deben de ser pues en el idioma del lugar en donde se profesan, porque pues yo creo que la barrera del lenguaje, ¿no? Hace que la gente pues si no sabe latín, no sé lo que dice enfrente, ¿no? Sí, pues definitivamente eso sí era una mega barrera. Y la otra cosa que cambian es que el sacerdote ahora va a mirar al pueblo y no da la espalda. Si hoy en día ustedes van a misas de, por ejemplo, las iglesias ortodoxas, todavía los padres miran, digamos, dan la espalda
a la gente que los está viendo, ¿no? En este Concilio Vaticano II, para terminar, se promueve una iglesia más dialogante, moderna y consciente del mundo contemporáneo. Okay. ¿Y lamentablemente, ¿no? El Papa muere antes de concluir este concilio, pero su legado marcó varias generaciones, Chava. ¿Y no crees, James, ahora que me lo pongo a pensar, que esto de latín también tenía pues un beneficio para tener un lenguaje común dentro de la iglesia, así como los judíos hablan el hebreo en todos los países? Pues Chavita, yo más bien creo que necesitaba en esa época renovarse la iglesia como hoy en día lo necesita, ¿no? Y creo que yo, sin duda alguna, creo que fue un avance interesante. Okay. Este papa fallece en 1963 a causa de un cáncer de estómago. Y bueno, pues sigue un tema muy interesante, Chavita, y te podría decir que se elige a otro italiano, Giovanni Battista Montini, y él elige el nombre de Pablo VI. Este papa tenía un perfil de un hábil gestor de la curia y conocedor del aparato diplomático vaticano, y su nombramiento representa continuidad institucional y algunos dicen mano firme ante un mundo en transformación. Con él, yo creo que el Vaticano entra de lleno al mundo moderno, pero también al financiero, Chavita. Pablo VI empieza a ver cómo van disminuyendo los ingresos de la iglesia, ¿no? Porque la realidad es que el mecanismo de ingresos que ha tenido la iglesia derivado de la baja de fieles, pues ha bajado, Chavita. La iglesia recibe ingresos de los sacramentos, de las limosnas, de las donaciones, pero también en una época recibió este tipo de dinero por indulgencias, ¿no? Es decir, yo te perdono tus pecados, pero pues dame una lana. Esto se empieza a terminar, ¿no? La gente empieza a concebir y la iglesia necesitaba reconcebir su tema financiero. Y aquí tiene mucho que ver, y estaba leyendo una historia hace poco de esta, porque el Papa Pablo VI pone como director de este Instituto para las Obras de la Religión, que es el mejor conocido como el Banco del Vaticano, ¿no? Lo pone como director a un obispo estadounidense que va a ser relevantísimo para este banco, ¿no? Que es un obispo estadounidense de nombre Paul Marcinkus. Y bueno, pues este Paul Marcinkus convierte al Banco del Vaticano en una máquina de inversión, pero también de mucha opacidad y escándalos. Es decir, el Banco del Vaticano se va profesionalizando y se convierte en una institución con poder real en los mercados, ¿no? O sea que lo mandan a Wall Street, digamos. Es correcto, Chavita. Hay que decir, ¿no?, que el Banco del Vaticano se empieza a ligar con los grandes banqueros de Italia, ¿no? Sí. Y pues realmente esta calidad de país le da la oportunidad de tener un banco que operó como una estructura financiera con mínima rendición de cuentas, Chavita. Paraísos fiscales. Desde los años 70, el banco fue el vehículo perfecto para mover dinero opaco sin levantar sospechas. Y por eso quería hacer un paréntesis un poquito para explicarles un poco a los oyentes cómo lavaba dinero el Banco del Vaticano, ¿no? Primero lavaba dinero a través de 4 vías. 1, cuentas anónimas. Congregaciones, diócesis o personas del clero podían abrir cuentas sin declarar el origen de fondos ni rendir cuentas fiscales. El otro eran movimientos internacionales sin vigilancia. Este banco podía mover fondos hacia paraísos fiscales sin ser auditado.
También había colaboración con bancos pantalla, como el trabajo estrecho que tuvo el Banco del Vaticano con el Banco Ambrosiano, cuyo presidente era un cuate de nombre Roberto Calvi, que junto con otro miembro de la logia esta Propaganda Due, que era una logia masónica que estaba muy metida en el Banco del Vaticano. Aquí, chavita, es como, les recomiendo ver la película El Padrino, sobre todo la 3, ¿no? En esta época es cuando la Cosa Nostra también utiliza el Banco del Vaticano para lavar dinero, ¿no? Y este cuate Roberto Calvi, si tienen la oportunidad de ver, es como si estuvieran leyendo ¿El Padrino? Viendo la película del Padrino. Y me imagino que hasta han de haber habido barcos enteros llenos de cash o de dinero en efectivo, porque antes pues era el de facto para las limosnas y pues para cómo se movía el mundo, ¿no? Entonces justo pues lo que hacía el Banco del Vaticano era pues lavar el dinero de la Cosa Nostra o del Banco Ambrosiano, que tenía dinero de la Cosa Nostra o del crimen organizado, ¿no? Y como último pues también hacía reinversiones disfrazadas. El dinero sucio regresaba como inversiones religiosas aparentemente legítimas. Para que vean lo interesante, leía que este cuate, Roberto Calvi, el dueño del Banco Ambrosiano, pues fue hallado colgado bajo un puente en Londres en 1982. E incluso hubo pues unas primeras declaraciones que se había suicidado, pero tiempo después pues este escándalo estalla porque Roberto Calvi, así como en la película del Padrino, que hay simbología cuando muere uno de los matones de Vito Corleone, pues aparece Roberto Calvi colgado en este puente, pero con ladrillos en los bolsillos, chavita. Y entonces pocos años después, cuando están analizando los forenses el suicidio de Roberto Calvi, pues se dan cuenta que no tenía huellas dactilares los ladrillos. Entonces pues cambian el discurso de suicidio a asesinato. Entonces bueno, pues justo, ¿no? ¿Y quién ahí, perdón que te interrumpa, James, pero quién fue el que a quién incomodó? ¿Se sabe? Pues lo que dicen es que dejó quebrado, cree que quiebra este banco del que él era dueño. Y bueno, pues algunas logias y otras órdenes y la propia curia vaticana, pues por la deuda que dejó en el Vaticano, pues tuvieron que prescindir de sus servicios, como dicen, que ¿no? se movió la lana a Londres probablemente. Sí. Otra capital. Muere Pablo VI, chavita. Y bueno, pues el poder del Banco del Vaticano, los intereses que movía el Banco del Vaticano, no solo para el banco, sino para toda la curia, hizo que este cuate Paul Marcinkus, el director, fuera un hombre poderosísimo, chavita. Entonces muere Pablo VI, el que lo pone, ¿no? Y se genera un cónclave en donde nuevamente un italiano es elegido, un cuate de nombre Albino Luciani, conocido, y bueno, él se da el nombre de Juan Pablo I, chavita. Y justo el tema de Juan Pablo I lo toca la película del Padrino 3, para quien quiera verla. Él es elegido papa en 1978 tras la muerte de Pablo VI. Y bueno, cuando sale del cónclave, la curia romana se pone a temblar porque tenía un perfil pastoral, humilde y sin vínculos con los grandes bloques del poder del Vaticano, por lo que yo creo que los miembros del cónclave consideraron que parecía ideal para restaurar la imagen de la iglesia. Entonces, desde el inicio de su papado, Juan Pablo I muestra intenciones de reformar el banco, limpiar estructuras y frenar el poder financiero interno que tenía. Este papa, chavita, dura 33 días desde su elección
Órale. Y al día de hoy, Express. pues las circunstancias en que terminó su gestión aún siguen sin esclarecerse del todo. La realidad es que la muerte de este papa, el Vaticano cambió varias veces la versión sobre quién lo encontró y en qué condiciones, y bueno, pues incluso pues, no se realizó autopsia. Se ha sugerido que su muerte estuvo ligada a su intención de destituir figuras clave implicadas en estas redes de corrupción del Vaticano y la masonería vaticana, que estaba esta propaganda DUE, que le dicen PDUE, que fue la que pues decidió prescindir de sus servicios ya. Órale. Pues ahí ya se notaba cómo estaba tan influenciado la lana en este país, en este pequeño país. ¿Y cuándo se empiezan a regular el Banco del Vaticano? ¿Hasta los 90? Prácticamente yo te diría que hasta los 2000. Órale. Porque luego del Papa Juan Pablo I, pues de su efímero periodo papal, 33 días, es elegido pues uno de los papas que bueno, pues yo viví en mi infancia, chavita, ¿no? Ya en su segunda etapa, pero es elegido el cardenal polaco, el primer no italiano de los papas, un cardenal polaco llamado Karol Wojtyła. Es elegido en 1978 como una figura fuerte capaz de sostener el liderazgo de la iglesia en tiempos de crisis institucional. Interesante. Todo un rockstar en México y en muchas partes del mundo. Pues se fue el primer papa no italiano en 455 años, chavita, y su elección pues también fue un mensaje al mundo comunista. Y yo sí quiero explicar, ¿no? Que el Papa Juan Pablo II realmente no se mete en nada en la iglesia. El Papa Juan Pablo II nace en el comunismo y creo que utilizan su gran conocimiento sobre el comunismo para generar esta oposición, ¿no? Recordemos que estábamos en una época en donde pues había una guerra fría y que necesitaban a un líder no solo moral, espiritual, para destruir el bloque comunista, y qué mejor que un líder carismático como Karol Wojtyła. Entonces, en la primera etapa de Karol Wojtyła, yo te podría decir, de los 80s a los 90s, Juan Pablo II se dedica a través de su formación comunista, destruir el comunismo. Y lo que hace es que apoya al sindicato Solidaridad de Polonia y desestabiliza el régimen comunista desde la fe. Incluso es bien sabido que tiene varias reuniones con Reagan y con Thatcher, ¿no? Presidente de Estados Unidos y primera ministra británica, ¿no? Y se alía directamente con Ronald Reagan y juntos impulsan la narrativa de libertad espiritual y política frente al bloque soviético. Qué fuerte. Oye, y a mí sí me sorprende cómo un papa puede lograr esos cambios tan fuertes en lo que era un bloque económico tan grande. Y pues yo nunca me hubiera imaginado que un papa lo fuera a designar más bien otro país así como Estados Unidos, que yo creo que Papa Juan Pablo, por lo que comentas, tuvo muchísimos intereses estadounidenses o probablemente de Europa del Oeste, ¿no? Se podría escuchar así. Y creo que el Papa cierra los ojos al interior de la propia iglesia, pues para utilizar recursos del Banco del Vaticano en el apoyo de estos movimientos separatistas. O sea, hay muchos escritores, muchos expertos en temas de Vaticano que dicen que, bueno, pues el Papa sí se dio cuenta de cómo estaba el Banco del Vaticano, pero más bien lo utilizó como un instrumento para fortalecer el bloque anticomunista y poder destruir pues todo el tema soviético.
Entonces, eso es lo que dicen, que el Papa Juan Pablo II, su primera parte del papado, se dedica a destruir al bloque comunista y bueno, pues eso le implica el tener un atentado. El Papa es atentado en la Plaza de San Pedro, ¿no? Y bueno, pues muchos le echan la culpa a la Unión Soviética de haberlo mandado matar. Y también, bueno, pues una vez se da la fractura, la caída del muro de Berlín. Él es uno de los grandes orquestadores de la caída del muro de Berlín. Pues logra ya consolidarse el régimen capitalista y utiliza esta segunda etapa para ser un papa viajero, que esa es la etapa en donde pues yo lo conocí y tú lo conociste y vino a México y aquí estuvo hasta en el Estadio Azteca. Era el RP del Vaticano, ya se convirtió como en figura, ¿no? Más y en este momento ya se convierte justo en un ícono global. Pero es importante decir que ignora y minimiza las denuncias de abusos sexuales que ya estaban surgiendo principalmente en Estados Unidos. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II muere, ¿no? Y bueno, pues se elige en el cónclave a un papa alemán, Joseph Ratzinger, chavita, que fue elegido como Benedicto XVI en 2005. Y fue una figura doctrinal muy fuerte y de continuidad conservadora tras el largo papado de Juan Pablo II. Su reputación como teólogo y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe lo hacía ideal para defender la ortodoxia. Pero en 2012 estalla un escándalo de tamaño bestia. Su camarlengo o mayordomo personal o secretario privado, un cuate de nombre Paolo Gabriel, roba documentos confidenciales y los entrega a la prensa vaticana. Y en estos documentos oficiales se revela una red de corrupción, clientelismo, luchas internas de cardenales. Incluso he leído que había hasta intentos de atentados para Joseph Ratzinger. Órale. Por la resistencia de las reformas que iba a meter. Y la presión fue tanta que en 2013 Benedicto XVI decide renunciar y bueno, pues es el primer papa en hacerlo desde la Edad Media. ¿Y ahí? Muchos dicen que el resultado, nada más para concluir esta parte, muchos dicen que el resultado de la renuncia de Benedicto XVI pues fue la consecuencia de haber dejado la iglesia sin una dirección real durante el papado de Juan Pablo II. Y bueno, chavita, cuando hay un vacío de poder, pues otros lo ocupan y eso pasó con la Curia Vaticana. Había gente muy poderosa dentro de la curia que incluso decían que era más poderosa que el mismo papa. Entonces, pues eso orilla a Joseph Ratzinger a renunciar. Esta crisis yo creo que también en ese entonces, en los 2000, 2010 más bien, empieza a haber esta aún mayor pérdida de fe de mucha gente. Yo creo que era también por una falta de una figura, por obviamente la globalización, pero también creo que ahora que estaba pensando, pues los papas antes de Papa Juan Pablo II se asociaban de una manera muy distinta con la gente, y el tener una figura como Juan Pablo, que es una figura, digamos, más bien que es una figura diplomática y de representación como un rey, digamos, como el rey de España, por ejemplo, que no le hace tanto de jefe de Estado, y quitarla y regresar a los viejos usos de papas, creo que también afecta o le quita ese resurgimiento a la Iglesia Católica. Quizá necesiten un tipo de figura, digamos, de relaciones públicas, porque hoy en día tanto está mal vista como no tienen a nadie de gran fuerza hablando de medios, ¿no?
En algún momento yo había leído, Chavita, con esto que estás diciendo, yo creo que aquí el Papa Benedicto XVI fue sumamente inteligente, porque yo creo que eso que tú dices lo entendió perfectamente. Y sí creo que a lo mejor no ordenó que fuera Francisco, pero sí llegó a influenciar este cambio necesario que tenía que suceder en la iglesia. Necesitaba ser una iglesia más humilde, necesitaba ser una iglesia menos rebuscada en su diálogo. Porque, a ver, yo no dudo que el Papa Benedicto XVI fuera un cuate sumamente inteligente, pero la forma en redactar sus documentos, sus encíclicas, es sumamente avanzada para una sociedad que necesita a veces que las cosas sean más digeribles, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos Batilix, el Papa Benedicto XVI, lo que yo he leído es que mandó a hacer una auditoría especial y bueno, pues encontró muchas cochinadas. Yo creo que su fortaleza física ya era muy poca. Y bueno, pues decide renunciar. Y en 2013, tras el retiro de Benedicto, se elige a un jesuita argentino, Jorge Mario Bergoglio, un papa del fin del mundo, ¿no? Lo que quería Benedicto XVI es que nadie de la curia, nadie de los europeos, ¿no? Se fuera elegido papa, pues porque eran parte de esta gran red de corrupción y clientelismo que había y que fue descubierta con los Batilix. Y entonces, pues la elección de Jorge Mario Bergoglio rompe moldes porque, pues, primero es el primer papa latinoamericano, el primer jesuita. Y bueno, se decide denominar Francisco por Francisco de Asís, que bueno, pues fue el gran santo de los pobres, de las causas de los pobres. Y bueno, pues yo creo que sí representa una iglesia más cercana, porque el Papa, me acuerdo que fue una gran noticia que tenía Twitter, que tuiteaba, que estaba más cercano a la gente y más consciente, pues, de las periferias del mundo. Francisco habla más de una iglesia pobre para los pobres, denuncia el capitalismo salvaje, llama a una fe más humana e intenta reformar la curia, Chavita, los escándalos financieros y renovar el discurso sobre la sexualidad, todo el tema de mujeres y abuso. A ver, respecto del tema del abuso, él decide incluso nombrar un comité especial para los casos de abuso, ¿no? Se enfrenta a una resistencia de la curia feroz, ¿no? Esta curia que venía desde el Papa Juan Pablo II, una curia de sectores conservadores que ven las ideas del Papa Francisco como peligrosas. Incluso, a ver, un ejemplo muy claro de ese cambio radical que hace el Papa Francisco. Si ustedes se ponen a ver los Habemus Papam de los últimos siglos, el único que sale de blanco, Chavita, de blanco, porque no quería la parte de arriba, esta roja, ni esta como bufanda que tienen los papas. Ese es Francisco, ¿no? El único que no tiene los zapatos rojos que tienen todos los papas, estos zapatos finísimos, y que él decide usar sus zapatos, es Francisco, ¿no? Entonces, no lo había pensado. Muchos se oponen a temas muy importantes y yo creo que Francisco los logra tocar tangencialmente, ¿no? Porque por esta fuerte resistencia del grupo conservador, y son temas muy importantes que ahora León XIV tiene que tocar, el tema del celibato, el tema del rol de la mujer en la iglesia, los LGBT, el trato a la comunidad LGBT, el aborto, la eutanasia, temas que rompen en algunas cuestiones con la propia ideología de la iglesia, pero que se tienen que tocar en un mundo como el nuestro. Sí, que yo creo que ahí, perdón que interrumpa, pero ya trae una cola muy
desactualizada la iglesia. Yo recuerdo que estudiando en escuela católica, hoy en día uno piensa en algunas de las enseñanzas que tuvo como católico, y hasta el uso de condón es de cierta manera condenado, y suena ultra de la edad media, más para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que sí tienen que trabajar ese tipo de temas ya, porque ya hasta muchas personas conservadores ya no ven esos temas como tabú, ni siquiera, ¿no? E interesante lo que dices, porque fíjense que ahí en HBO, no recuerdo bien el nombre del programa, pero es un programa que hizo ya en las últimas etapas el Papa Francisco como para abrir la iglesia a este tipo de ideas nuevas, ¿no? De nuevas concepciones de la realidad. Y creo que sinceramente yo lo vi y no logra tocar realmente este tema, porque los jóvenes le preguntan directamente por qué no hay mujeres sacerdotisas, por qué no bendice el matrimonio de personas del mismo sexo, por qué si yo estoy divorciada no puedo volverme a casar. Ejemplos, no sé. Y había una chava que me dejó muy intrigado, porque ella decía, pues a ver, yo soy una influencer que tiene su OnlyFans, ¿no? Y exhibe videos sexuales, pero pues yo no tengo sexo con nadie y utilizo el ingreso del OnlyFans para mantener a mi hija porque soy madre soltera. ¿Y qué onda con ese tipo de casos, no, chavita? Que la iglesia en su ideología más conservadora pues condenaría, ¿no? Pero si uno lo ve detrás, pues es una madre soltera que está manteniendo a su hija. Entonces entra en lo que dirían como es justificable según lo aparente, pero pues como dices, yo creo que ya se ha quedado tan atrás este pensamiento de la iglesia que no puede ser que no pueda tocar temas. A lo mejor yo siento que el de OnlyFans está un poco más ambiguo, pero simplemente el uso del condón, la unión de dos personas del mismo sexo, creo que yo no veo en muchos de los casos ningún pecado como tal, pero quizá no conozco tanto la Biblia, pero yo supongo que no se habla tan mal de este tipo de temas. Y otra cosa que creo que, bueno, pues lo logra tocar, yo creo que el documental que está en HBO y en Max, logra tocar esos temas, pero no los resuelve de una manera como lo esperaríamos nosotros, ¿no? Pero también hay que entender que este papa pues sufre una presión muy grande de la curia vaticana y van a cuestionar pues su legitimidad, e incluso hay gran parte de esta curia que lo acusa de comunista, chavita. Hay que decir la realidad. Francisco también logró llegar a países en donde, y creo que ese fue uno de sus grandes objetivos, llegar a países en donde la iglesia católica fuera minoría, reconociendo que en los países en donde es mayoría se han estado perdiendo adeptos cada vez más, Chavi. Sí, pues buscar nuevos mercados y al final está abriendo esos temas. Quizá no los tomó, no era el momento, pero como dices, eso de abrir nuevos mercados entrando tanto a China como a África, por lo que entiendo, sí, pues no ha sido nada fácil. Y tú me estabas comentando que en China llegó a darse un modelo un poco diferente hablando del control de los sacerdotes y todo eso, ¿no? Es correcto, chavita. A ver, lo que hace Francisco es que se vuelve este defensor de las minorías católicas en países no católicos, y entonces va yendo a visitar a los árabes, a los chinos, a los africanos. Sí. Y va nombrando obispos en estos países. De hecho, ahí con Palestina, en la última etapa de su vida estuvo hablando mucho con el obispo de Palestina.
porque él estaba y estaba realmente en contra de la guerra de Israel, y ya lo había nombrado muchas veces y se había puesto a favor de Gaza, Chavita. Okay. Entonces hablaba mucho con el obispo de Gaza y bueno, pues era un claro opositor a la decisión tomada por Israel. Hay que decir, él logra reconformar la curia, logra tener una curia más internacional. Si ustedes vieron este cónclave, si lo pudieron observar, había más papas de muchas partes del mundo que los anteriores cónclaves. Y eso pues le daba la oportunidad a muchos grupos de papas, incluso fueron muy papables. Por ahí había algunos africanos y por ahí un filipino que tenían grandes posibilidades de ser papas, Chavita. Pero en realidad, pues hace unos días nombraron a este Papa León XIV. Llega Robert Francis Prevost, que es León XIV. Okay. Y pues lo que dicen, lo que he escuchado, lo poco que he escuchado de él, es un cuate que tiene una preparación increíble. Nació en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? Es doctor en Derecho Canónico, estudió en Estados Unidos, estudió en Roma. Y luego es agustino, a diferencia del Papa Francisco, que era jesuita. Incluso fue líder de los agustinos, pero gran parte de su apostolado lo vivió en Perú, Chavita. Fue incluso obispo de una zona que se llama Chiclayo, ¿no? Ok. Es un papa que algunos dicen que va a continuar con este esquema de reformismo de Francisco. Es un papa gringo en un momento en el que Estados Unidos se necesita posicionar en el mundo geopolítico. Ok. ¿Y los agustinos crees que son más abiertos o similarmente abiertos como los jesuitas? Que los jesuitas ya son como de por sí los liberales en esta religión, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, no lo sé. Llevamos muy poco con el nuevo papa. Sí, yo creo que la iglesia necesita urgentemente replantear algunos temas, sí, ¿no? Necesita reformarse en su institución. Ha habido muchos abusos. Necesita lo que el Papa Francisco representó, humildad, no lo pudo extender a su estructura eclesiástica, ¿no? Hoy en día seguimos viendo obispos que viven en las mejores zonas de Nueva York. Seguimos viendo aquí en México obispos que andan en Mercedes-Benz, ¿no? Y que viven en las mejores zonas de México y de los principales países. Y bueno, pues como reflexión final, cultivando. La iglesia dice no ser del mundo, pero ha estado en el centro del poder, Chavita. Ha bendecido a dictadores, ha callado ante genocidios, sí, ha gestionado bancos y escondido secretos. Yo dejaría al aire, ¿es posible una iglesia despojada de poder? ¿Puede la iglesia sobrevivir sin el poder? ¿O el poder es irónicamente su cruz, Chavita? Está buena tu reflexión. Yo me quedaría más bien en lo que tú decías de que requiere la iglesia de una transformación, pero también yo creo que hoy en día los estados también ya se están dando cuenta de que las religiones, no solo la iglesia católica, son importantes para tener ese manejo de masas. Y yo creo que va a haber eso ya es una opinión personal, pero yo creo que va a haber una revitalización o una unión o un acuerdo entre estados y religiones. Va a haber un crecimiento de adeptos. Yo creo que hay grupos de poder que les conviene ese tipo de pensamiento, pero pues ya lo veremos. Todavía son puras supersticiones mías. Yo he visto cómo crecen algunas figuras católicas, están teniendo algunos pensamientos radicales, otros no. Pero ahí, pues J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos católico, una chica de la que siempre he criticado que se llama Eva Boyko, no sé todavía su apellido, que es una chica igual separatista, europea, racista.
está apoyándose mucho en ser católica y querer lo mejor para Europa. No digo para nada, no estoy mezclando Vance y ella, pero siento que ya se están fijando que apoyándose en la religión pueden generar un impacto mucho más grande de lo que se creía, porque la gente que es fanática de la religión a veces no tiene esa voz que uno pensaría que existe ya en las redes sociales. Es gente un poco más oprimida, pero es la gente que hace funcionar las sociedades. Pues muchas gracias, Chavita. Yo cerraría este cultivando diciendo que los papas han sido muchas cosas: santos, diplomáticos, políticos, víctimas e incluso verdugos. Su historia es la historia del poder en silencio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasillos más oscuros y brillantes del Vaticano. Esto fue Cultivando Ideotas. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También quiero aprovechar a darles las gracias a las organizaciones de México Tenis y Leaf Golf por habernos invitado con unos boletos ahí. ¿Qué tal la pasaste, James? Muy bien, la verdad estuvo muy bien. La organización de los dos eventos estuvo increíble, muy divertido. Vamos a subir ahí algunas fotos en Instagram, que ahí Miguelito no las ha subido, pero ahí le digo pronto. Vamos a subirlas y agradecerles muchísimo a estas dos organizaciones que nos hayan invitado, Chavita. Pues listo. Muchas gracias también por sus comentarios. Han criticado ahí nuestras muletillas. Gracias, porque también nos ayuda a mejorar para ustedes. Ya le voy a bajar a la música también, a la de fondo. Hubo un episodio en específico, el de París, se quedó muy fuerte. La voy a hacer el cambio y lo voy a dejar un poco más bajito. Y pues nada. Chavita, yo quiero recomendar una rola para el cierre de este Cultivando, que me gustó mucho. La empecé a escuchar hace una semana y me gustó mucho la letra. Es de esta banda Empire of the Sun. Ok. Buenísima. La vamos a ver ahorita en el Siget. También estén al pendiente. Se llama We Are the People, la canción, Chavita. Pues vámonos con We Are the People. Un abrazo a todos y hasta luego, James. Abrazo. Bye.